Inmediatamente llego a la segunda habitación de la vivienda. Efectivamente, Cristian se encontraba allí. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos otros 10 crímenes terribles que fueron cometidos por o contra colombianos. Hay datos que confirman que dejaron un inmueble en Polanco por voluntad propia y subieron también por voluntad propia a un automóvil en la Ciudad de México, el que los llevó hasta el Estado de México. El crimen de Judith Brazard. El 4 de diciembre del 2006 en Santa Marta, el odontólogo Felipe Rojas fue asesinado a tiros por sicarios cuando salía de su consultorio. Cuando Felipe salió, nos saludó y se dirigió a su carro. Se va a estar montando el carro, llega un sicario y le dispara. Su esposa, la canadiense Judith Brazard, fue acusada de ser la autora intelectual del crimen y tras un largo proceso judicial en el 2010 fue condenada a 28 años de prisión por homicidio agravado y robo calificado. Y la idea era llegar a acuerdos con Felipe para llevar un proceso de separación en paz. El 2 de diciembre hablamos como 2 horas. Por primera vez, cosas que debíamos de haber hablado de pronto antes de que yo me fuera. El caso generó mucha controversia, pues la defensa alegó irregularidades y falsos testimonios que provenían de un conocido en común de la pareja, quien después se retractó de haber inculpado a Judith. Que en primer lugar la acusan a ella de haber asesinado a su esposo, pero que después estas personas dicen no es cierto, se retractan de esos testimonios. Entonces la única prueba es un testimonio sobre el cual luego se retracta. Actualmente, Brazard sigue manteniendo su inocencia desde prisión y está luchando por su libertad. Las viudas negras. El modus operandi de estas personas era, en unos casos, el de ofrecer paquetes turísticos con seguros de vida incluidos, y en otros, alguna mujer de la organización iniciaba una relación sentimental con un hombre. Entre el 2008 y el 2011, en Antioquia y otras regiones de Colombia, la policía logró desmantelar una banda criminal conocida como las Viudas Negras. El grupo estaba conformado principalmente por mujeres que establecían relaciones sentimentales o matrimonios con hombres de escasos recursos, a quienes luego asesinaban para cobrar sus seguros de vida. Un modus operandi que desgraciadamente es bastante común en todo el mundo. Eran personas de escasos recursos que los vinculaban vendiéndoles viajes al exterior, los aseguraban, pero para ello también los unían a mujeres ya por matrimonios civiles. Estas pólizas oscilaban entre los 100 y 800 millones de pesos colombianos, entre 26.000 y 200.000 dólares. Y considerando que a la banda se le atribuyó un mínimo de 3 víctimas, la cantidad que planeaban acumular era bastante alta. Los sujetos, uno asegurado por 800 millones y uno por 90 millones, seguros que no se pudieron cobrar porque las personas fueron capturadas. Cada integrante de este grupo cumplía con un rol, ya fuera seducir al hombre en cuestión, ejecutarlo o gestionar los documentos. Finalmente, la policía capturó a varias implicadas en el 2011 y terminó con esta pequeña pero letal banda de viudas negras. La muerte de 2 músicos colombianos. Que llegó hasta el presidente Petro, quien pidió a la presidenta Sheinbaum que atendiera el tema, algo que, bueno, pues desde luego ha generado mucho eco allá en Colombia. El vínculo amistoso entre México y Colombia estuvo a punto de romperse cuando el 16 de septiembre del 2025, los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, desaparecieron en Ciudad de México tras una presentación. Hay datos que confirman que dejaron un inmueble en Polanco por voluntad propia y subieron también por voluntad propia a un automóvil en la Ciudad de México, el que los llevó hasta el Estado de México. Al día siguiente, el 17 de septiembre, sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, con aparentes signos de violencia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo y vinculó el crimen con grupos dedicados a extorsiones y narcotráfico, lo cual conmovió profundamente al pueblo colombiano. El funcionario afirmó que no se trata solamente de un ajuste de cuentas, sino de un crimen de alta complejidad
por lo que se necesita de una investigación exhaustiva. La tragedia llegó hasta los oídos del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que estaban matando a sus juventudes. Aunque el caso sigue sin resolverse oficialmente, se sospecha de grupos criminales con los que los músicos podrían haberse involucrado. Víctimas conyugales. Efraín Sarmiento Cuero, nacido en Policarpa el 20 de mayo de 1996, se convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de Colombia, cuando entre el 2020 y el 2023 cometió 3 feminicidios contra mujeres con quienes mantenía vínculos sentimentales. ¿Qué pasó ese día? Es algo que yo creo que inexplicable, algo que la verdad no sé qué pasó. Nosotros estábamos jugando, recochando. ¿Estaban jugando cómo? Ponerte a jugar con tu pareja así a recochar. Así. Su última víctima fue una joven que lo visitaba con frecuencia en la cárcel de Colombia, Boyacá, donde cumplía una condena de más de 34 años. Efraín lo hizo con todo el conocimiento. Nos dice la señora del hotel que Efraín salió tipo 6 de la mañana y le dijo a la señora que no vayan a despertar a Jacqueline porque supuestamente Jacqueline estaba durmiendo dentro de la residencia. El 14 de mayo del 2023, durante una visita conyugal, la atacó y luego confesó el crimen ante la fiscalía. Los días iban pasando y Merly cada vez se veía más entusiasmada con su amigo, de quien desconocía su oscuro pasado, pues según las autoridades estaba pagando 2 condenas por feminicidio. Actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Cómbita, donde cumple una condena adicional de más de 30 años. Capitán Desquite. Nacido en Tolima en 1935 bajo el nombre de José William Aranguren, este hombre fue conocido como Capitán Desquite o Capitán Venganza, y durante la época de la violencia se convirtió en uno de los bandoleros más temidos. Era un hombre de regular estatura, de piel trigueña, cabello negro, frente ancha, tenía ojos castaños, cejas pobladas y orejas grandes, por lo que también era conocido con el alias de Orejón. A William se le vinculaba con asesinatos, secuestros e incluso masacres enteras en Tolima y Caldas, por lo que fue arrestado. Tras escapar de prisión en 1956, lideró una serie de ataques sangrientos contra poblaciones rurales, sembrando terror con machetes y fusiles, hasta finalmente el 17 de marzo de 1964 fue abatido por el ejército en Venadillo, Tolima. El 22 de enero de 1963, junto a su séquito de rufianes, irrumpió una vez más en una hacienda llamada Calmonte, en donde secuestró a 2 menores de edad. Cuando tenía en su poder a los niños, le exigió a sus familiares una recompensa de 5,000 pesos de la época. Su figura quedó como símbolo del horror de la violencia bipartidista y actualmente es recordado por la brutalidad de sus crímenes, así como por la incapacidad del Estado para detenerlo. Mataba, se desquitaba y por eso lo mataron. Se llamaba Desquite. De tanto huir, había olvidado su verdadero nombre. O de tanto matar, había terminado por odiarlo. El asesinato de Adolfo González Montes. El 22 de marzo del 2008, Adolfo González Montes, dirigente sindical de Sintra Carbón en La Guajira, fue hallado muerto en su casa con signos evidentes de tortura. Nunca claudicó en su deseo de encontrar al asesino. La trataba de decir algo, pero como fue aquí en la garganta y la cortada fue muy grande, se oía, pero salía cosas así, pero era por aquí. Debido a que el resto de sus compañeros sindicales había recibido amenazas, en un principio se supuso que González Montes había sido asesinado por paramilitares. Sin embargo, las cosas estaban lejos de la realidad. Las autoridades no lo tenían claro, pero sí empezaban a hacer algunos descartes. Si se trataba de un simple hurto, ¿por qué causarle tantas heridas a la persona? Y aparte de eso, la bolsa que tenía en la cabeza.
La triste verdad es que fue su esposa, Davy Mildred Castro, quien le quitó la vida en colaboración con un cómplice para poder cobrar su seguro de vida. González, de 42 años, era miembro de la Comisión de Reclamos y defendía los derechos de trabajadores de la mina de carbón del Cerrejón, explotada por multinacionales. Condiciones complicadas que fueron aprovechadas por su pareja sentimental para intentar librarse de culpas. Desde 2010, Davis Mildred Castro permanece en prisión. Fue sentenciada a 40 años por homicidio agravado. La familia Enríquez. El municipio de Campo Alegre, en el departamento de Huila, fue el escenario de un hecho que dejó perplejos a sus habitantes el 19 de septiembre del 2021. Inmediatamente yo trato de abordar la familia, pero pues era bastante complicado porque pues se entenderá que no es un hecho muy común para una familia que de un momento a otro le asesinen a 3 de sus miembros. En el barrio Panamá, un tiroteo terminó con la vida de 3 miembros de la familia Enríquez, de lo cual fueron testigos otros miembros y vecinos. El agresor, identificado como Cristian Fabián Moreno Lozano, alias La Rata, era un amigo cercano de las víctimas, y tras el ataque las autoridades desplegaron un operativo para capturarlo. Mi tío estaba ahí sentado, él se paró acá. Ajá. Aquí a decirle las cosas a mi tío, que porque se había metido con la hija de él. Y fue cuando él comenzó a discutir acá con mi abuela y todo eso, fue cuando él comenzó a hacer los disparos. Lo lograron poco después y el hecho incluso quedó registrado en cámaras. Inmediatamente llego a la segunda habitación de la vivienda. Efectivamente, Cristian se encontraba allí. DJ Valentina. El 22 de enero del 2023, Valentina Tres Palacios, reconocida DJ colombiana de 21 años, fue encontrada muerta dentro de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá. El domingo 22 de enero, cuando un reciclador que estaba buscando entre el chut de la basura de un parque evidencia que hay, al parecer, una cara de un cuerpo y alerta a la policía. La investigación determinó que su pareja, el estadounidense John Poulos, la había estrangulado tras un presunto ataque de celos, y en junio del 2024 fue condenado finalmente tras las irrefutables pruebas. Empezamos a seguirle el rastro o a seguir el camino de John Poulos. Cada uno de sus movimientos desde cuando llega a Bogotá es detectado por cámaras que le dieron las pistas necesarias a la Fiscalía General. Las cámaras del estacionamiento del hotel en el que habían sucedido los hechos registraron al extranjero moviendo una sospechosa maleta, en la que en realidad iban los restos de Valentina. Las consecuencias incluyeron movilizaciones feministas, debates sobre justicia y seguridad y un proceso judicial que se convirtió en símbolo de la lucha contra el feminicidio en Colombia. Aquí, en esta imagen, se ve a John Poulos llegando al Dorado de Bogotá procedente de Atlanta, en el vuelo 981 de Delta a las 7:45 de la noche del jueves 19 de enero. Lleva una maleta azul y un morral en la espalda. Hans Tafur. Definitivamente estos son los tipos de crímenes más atroces, los que se cometen en contra de los más inocentes. Hans Tafur tenía 7 años cuando desapareció en Samaná, Caldas, tras participar en un partido de fútbol con sus amigos. Albeiro Galvis Betancur, un ex policía de 25 años, y Hernán Betancur López, de 43, fueron enviados a la cárcel de La Dorada Caldas por los delitos de secuestro agravado, homicidio agravado y acceso carnal violento contra menor de 14 años. No vivía en esa zona, sin embargo estaba de visita con su abuela, quien le dio permiso de salir a la calle a jugar. Tristemente, tras su desaparición, su cuerpo apareció cerca de un río con heridas y secuelas de un crimen atroz. Efectivamente, era una relación de vecindad y en el momento de la captura uno estaba en el casco urbano y el otro 3 horas del casco urbano del corregimiento de San Diego, pero fue capturado. Las autoridades lograron capturar a 2 hombres como presuntos responsables tras haber encontrado la ropa del pequeño en su casa, la cual inspeccionaron debido a que ya eran sospechosos del crimen. Incluso el presidente Iván Duque pidió que se les dieran penas ejemplares a los responsables de este horrible crimen. Eso nos da un poquito de tranquilidad, aunque eso no nos va a devolver la vida del niño, pero al menos sentimos una frescura de saber de que ya están asegurados. Collar bomba.
Aproximadamente a las 4:50 de la mañana nos llega el reporte de un supuesto vehículo que había arrojado a una mujer sobre la circunvalar. El 15 de mayo del 2000, en Simijaca, Boyacá, Elvia Cortés, de 53 años, fue víctima de un collar bomba colocado por delincuentes que exigían dinero a cambio de desactivar. Ella me manifestaba que no escuchaba nada. Nuevamente me decía, por favor ayúdeme, que no me puedo mover y estoy que me muero. Al notar que la mujer estaba totalmente desorientada, le pide que le diga qué escucha a su alrededor. Durante horas la policía intentó retirarle el artefacto, pero este explotó de manera inesperada y le causó la muerte a la comerciante, así como al intendente Jairo Hernando López, experto en explosivos. Ella no tuvo tiempo de denunciar con nombre propio a sus agresores. En el estado que estaba, pues no le hicimos bastantes preguntas sobre esto. Aunque hubo otros casos en los que también estuvieron involucrados collares bomba, este es sin duda uno de los peores y más trágicos. Tomás Maldonado Cera, el asesino satánico. Tomás Maldonado Cera, un hombre de 48 años, sospechoso del asesinato de una mujer ocurrido en julio de 2018. En un caso que seguramente muy pocos conocen debido a lo reciente de los hechos, el asesino satánico Tomás Maldonado fue atrapado en julio de 2023. A la víctima le faltaban 2 dedos de su mano derecha y además presentaba heridas en forma de signos. En un principio se le arrestó por el homicidio de Brenda Pájaro, quien desapareció después de encontrarse con él. Una vez bajo arresto se le pudieron comprobar otros 5 asesinatos. Secuestraba y terminaba con las vidas de sus víctimas, algunas mujeres y otros hombres miembros de la comunidad LGBTQ+. Después utilizaba sus cuerpos para hacer rituales satánicos, de ahí su apodo. 6 hombres y 2 mujeres cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados con heridas similares. El asesinato de Andrés Escobar. Ahí está el partido y ahí está el autogol de Andrés Escobar. En el Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos, Colombia competía contra el país local, cuando sucedió lo impensable. Era un año en el que todos habían puesto sus esperanzas en la selección, incluidas personas no precisamente con las mejores intenciones. Andrés fue el primero en salir. Se dirigió al parqueadero por su carro, cuando 2 hombres y una mujer lo alcanzaron y comenzaron a recriminarle por el autogol en el Mundial contra la selección de los Estados Unidos. Tristemente, el futbolista Andrés Escobar metió un autogol que ocasionó que su selección quedara fuera del Mundial y posiblemente también fuera un pretexto para sus ejecutores. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? Caso Colmenares. Un extraño y triste suceso tuvo lugar el 31 de octubre del 2010, cuando se encontró el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares. Luis Andrés Colmenares apareció muerto en este caño del Virrey en el norte de Bogotá, la noche del 31 de octubre de 2010. En un principio fue catalogada como una muerte accidental, pero los padres del joven universitario sospecharon que tal vez había más por descubrir. Un año después se reabrió el caso y la fiscalía dio luz a la teoría de un posible asesinato, cuyo principal sospechoso fue Carlos Cárdenas, exnovio de la entonces pareja de la víctima. Si me quiere imputar cargos lo tendrá que probar y pues nunca lo va a encontrar pruebas relacionadas al caso porque yo no tengo nada que ver ahí. Finalmente todo se descartó como un lamentable accidente, pues la muerte de Luis Andrés supuestamente había sido consecuencia de una fuerte caída dentro de un caño. Y las autoridades descubrieron que los 3 principales testigos contra las estudiantes estaban mintiendo. El monstruo de los mangones. La leyenda decía que eran niños que aparecían extremadamente pálidos, los cadáveres, que eran que les habían extraído la sangre. Más que un hecho, esta serie de asesinatos se convirtieron en el nacimiento de una nueva pesadilla sin rostro, el monstruo de los mangones. Se le atribuyeron más de 30 asesinatos de niños y adolescentes que se cometieron en la ciudad de Cali entre 1960 y 1970. Empezaron a aparecer en los sitios descubiertos de los alrededores de la ciudad de Cali, niños muertos de diferentes edades. El desconocido atraía a sus víctimas a donde nadie pudiera verlas, prometiéndoles dulces, dinero o regalos. Ahí las torturaba y después extraía sus fluidos vitales, presuntamente con jeringas. Eran todos varones. Ninguno llegaba a los 15 años y estaban indefensos. Lo
más terrorífico, por supuesto, fue que no pudo ser atrapado jamás. La burundanguera. Yadira Narváez, mejor conocida como la burundanguera, es una de las pocas asesinas seriales femeninas de Colombia y adquirió su apodo por la droga que utilizaba en sus víctimas. Uno por uno, 4 hombres del mismo perfil fueron encontrados muertos en Florencia, Caquetá, entre agosto y diciembre de 2011. En un principio no se sabía de qué habían muerto, pero las autoridades notaron que todos tenían cosas en común, poder adquisitivo y eran mayores de 40 años. Yadira se ganaba su confianza, los seducía y finalmente acababa con sus vidas al mezclar pesticidas con sus bebidas alcohólicas, que les daba sin que ellos sospecharan de nada. Esta camioneta blanca en la que se habían llevado las pertenencias de don Leonidas quedó registrada hacia las 4 a.m. Debido a que las víctimas no tenían señales de haber sido afectadas físicamente, fue muy complicado para las autoridades encontrar a la asesina. Pero lo consiguieron gracias a testigos, videos e incluso pruebas de ADN. ¿Por qué lo hizo, Yadira? ¿Cuál fue su motivación detrás de todo eso? Estaba encarretada con el cuento. Se miraba la plata fácil, manejamos bastante plata y teníamos una vida bien. Universidad Libre de Barranquilla. Puede que lo que estamos a punto de contarles suene a una leyenda urbana o creepypasta, pero tristemente fue real. No es una leyenda, ¿no? Es una historia cierta y podríamos calificarla de macabra. Omar Hernández, un hombre humilde que ganaba dinero con el material reciclado que vendía, llegó en estado deplorable a un puesto de policía. Dijo que cuando había ido por material a la Universidad de Barranquilla, los vigilantes habían intentado matarlo a golpes, le habían disparado y que había más personas dentro. Los tipos mataban a los indigentes o basuriegos, como se denominaban en ese momento. Ahí encontraron 11 cadáveres que pertenecían a personas sin hogar y sin saberlo habían sido utilizados por estudiantes de medicina en sus prácticas. Todo el asunto llevó a una investigación por tráfico de órganos en la que finalmente solo arrestaron a los vigilantes que habían privado de la vida aproximadamente a 50 personas. Se supo entonces que este reguero de huesos pertenecían a María Rosalba, que vendía tinto, a Miguelito, que recogía basura, Elizabeth, que consumía drogas de vez en cuando, a Jaime y el Guajiro, ambos recogedores de basura. El tinterillo asesino. Sospechan que ha sido el autor de al menos 35 crímenes. Todas sus víctimas tenían algo en común: seres ermitaños o en problemas con la justicia. No nos extrañaría si muchos de ustedes no conocen este caso. Buenaventura Nepomuceno Matallana fue un asesino serial que se hizo conocido durante la década de los años 60. Lo último que se supo de él fue que acababa de cobrar un cheque por 15,000 pesos y que había almorzado con el falso abogado en el Hotel Granada. Este hombre se hacía pasar hábilmente por abogado, convencía a sus víctimas de que firmaran poderes en los que les cedían propiedades, negocios y dinero y después desaparecían o eran encontrados muertos. Puede decir que antes de Garavito, él fue el asesino serial más prolífico de Colombia. El doctor nunca perdió el respeto de la sociedad de Bogotá, quizás porque ésta se negaba a creer que una persona con su vocabulario, situación económica y aparente educación pudiese cometer estos actos. El monstruo de los Cañaduzales. El modus operandi del monstruo de los Cañaduzales era muy similar al de el monstruo de los Mangones, pero no hagan conclusiones porque ambos casos fueron en tiempos diferentes. 21 crímenes que despertaron el repudio nacional. Manuel Octavio Bermúdez atraía a niños con discapacidades o de muy bajos recursos a los Cañaduzales, alejándolos de todo testigo. Ahí abusaba de ellos y luego los privaba de sus vidas. Y allí al llegar hallamos unas prendas y una osamenta que presumíamos que era un menor de edad. Este caso también pudo haber quedado inconcluso de no ser por una de sus víctimas que logró escapar y denunciarlo. Arrancó a correr a pedir auxilio. Francisco logró escaparse de las garras del asesino, se libró de la muerte y por fortuna había policía y corteros de caña en la zona. Cuando entraron a la casa de Manuel, encontraron fotografías y prendas de los niños a los que había privado de la vida. El monstruo de los Andes.
Una inundación dejó al descubierto 2 enormes fosas en las que Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes, enterró a varias de sus víctimas, la mayoría mujeres. Mi nombre es Pedro Alonso López, llevo purgando una larga condena de 16 años, me faltan 2 años en la actualidad para cumplir los 16 años. Las autoridades estaban confundidas con lo que acababan de encontrar, pero la suerte les sonrió. Pedro había intentado secuestrar a una niña de 12 años en un lugar público, por lo que fue arrestado y llevado ante la justicia. ¡Mi hija! ¡Desgraciado! Yo no he sido nada, yo no le he cogido a nadie. Aunque en un principio se negó a hablar, finalmente confesó haber asesinado aproximadamente 300 personas en varios países como Ecuador, Colombia y Perú. Después de realizar las investigaciones apropiadas, se dieron cuenta de que él había sido quien había creado las fosas para esconder los cuerpos de sus tantas víctimas. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos 4. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Luis Alfredo Garavito, la Bestia. Si el nombre les suena conocido es porque ya habíamos hablado de él en otras listas. Garavito fue uno de los asesinos seriales más sonados, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Se deslizaba entre los barrios pobres y las plazas de mercados. Con promesas de riquezas efímeras, enganchaba a sus jóvenes víctimas en una trampa de confianza. Con la detestable cantidad de 200 víctimas en su haber, casi todos niños, no cabe duda de por qué fue tan temido, incluso por quienes tuvieron el valor de entrevistarlo frente a frente. No tengo yo presente, no tengo. Pues si pueden decir un número, ya más de un centenar. En el 2021 se dio la noticia de que Garavito estaba por recibir la libertad condicional. Sin embargo, el 12 de octubre de 2023 falleció debido a complicaciones con el cáncer y leucemia que padecía. ¿Qué otros crímenes deberían haber entrado en esta lista? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.